que no es una broma. El hartazgo de la gente, si continúa esta situación en el 2026, puede llevar a que la gente diga algo que lo voy a decir en los términos más groseros que se me puedan ocurrir, a la mierda con el país. Y voten por Antauro Humala y a la mierda del país. Nos preguntábamos, o le preguntaba para ser precisos esta mañana, hace unos minutos a Manuel Rosas, ¿cómo explicar la conducta de Dina Boluarte? Dicho sea de paso, todos los días, bueno, de 5 a 8 de la mañana vale la pena escuchar a Manuel Rosas, pero a mí me encanta entre 7 y 7 y media de la mañana cuando Manuel evalúa la situación y da sus opiniones que son no solo inteligentes, sino sabrosamente inteligentes y ácidas. O sea, ¿cómo explicar la conducta de alguien como Dina Boluarte, que ayer sale pensando que la gente la va a aclamar? Pero la señora no ha leído las encuestas, no se lo tome en serio, nadie la quiere. Ayer ha salido y le han dicho, pero barbaridades. Y la señora no se inmuta. Es decir, es como si no fuera con ella. Ya uno piensa que ese es un problema patológico. De pérdida de conexión con la realidad. O sea, la presidenta con el índice de aprobación más bajo de la historia de nuestra última etapa de democracia, dando un discurso de 5 horas como si tuviera algo bueno que decir. Cuando hemos tenido el peor año en economía en mucho tiempo, el año pasado, cuando la mitad de los peruanos tienen problemas, bueno, eso es otro, o sea, la FAO, ¿qué interés político puede tener en fastidiar a Dina Boluarte? Nos está advirtiendo que tenemos un problema serio con la alimentación de nuestros ciudadanos y sobre todo de nuestros niños. Y les están diciendo prácticamente mentirosos. Es decir, no escuchan, no quieren escuchar, no quieren saber, simplemente están envueltos en una soberbia y en una incapacidad, insisto, de conectarse con la realidad que es simplemente pasmosa. Ahora, ¿por qué pueden actuar de la manera que actúan? En primer lugar, y yo creo que lo más importante de todo, es porque sienten que en esta mezcla, que en realidad son 3 factores, ¿no? El primero es el miedo de que si tú estás muy molesto con el gobierno y sales a protestar, puedes terminar muerto, como las 49 personas que murieron entre diciembre del 22 y enero del 23. ¿No? Te pueden meter un balazo y después acusarte de terrorista encima, ¿no? Simplemente porque no estás de acuerdo. En segundo lugar, hay una agobiante crisis económica. Es decir, la gente está trabajando más de lo que se trabaja normalmente y comiendo menos de lo que están acostumbrados a comer para sobrevivir. Se ha impuesto una especie de economía de sobrevivencia en el Perú, donde la gente está dedicada a una cosa, a chambear. ¿Para qué? Para que su familia coma y sobreviva. Y por lo tanto, salir a la calle un día o 2 o 3 a protestar, ¿qué significa? Que tu familia no va a comer. Pero hay un tercer factor, que también es determinante. ¿En quién creemos? ¿En quién creemos? ¿No? Alguna vez, no es la primera vez que hago referencia a un libro que escribió el ruso, que era un príncipe anarquista, esas cosas raras que solo ocurrían en Rusia, de la época de los zares, Pedro Kropotkin. Al momento de analizar la historia de la Revolución Francesa, decía que la Revolución Francesa ocurrió no porque hubiera descontento, porque descontento hubo en esas salvajes protestas campesinas, Jacquerie se llamaba, contra el hambre, contra la explotación, que a la cosecha siguiente regresaba a la vida, a la normalidad, como si no hubiera pasado nada, como si no lo hubieran quemado todo. Y esto, ¿en qué momento cambió? El momento en que ese descontento de la sociedad francesa se encontró con las ideas de que las cosas podían ser diferentes y con líderes que representaban esa esperanza de un mundo distinto y mejor al que estaban viviendo. Y ahí ocurrió la Revolución Francesa. Esa era la explicación brillante de este ruso, historiador, anarquista, sobre que además fue tomado como ejemplo, escúchame, por el propio Jorge Basadre, que es la leyenda, ¿no?, de la ciencia de la historia en el Perú. Y eso es el tercer factor. Es decir, el primero es que la gente tiene miedo de que la revienten a balazos en la calle. En segundo lugar, la gente está preocupada por comer. Pero en tercer lugar, la gente no tiene en quién creer.
¿En quién creemos en este momento? Es decir, ya se va Dina ahí, ¿qué cosa es lo que viene? ¿Por quién vamos a votar si hubiera eventuales elecciones adelantadas? Cuando hay 40, de repente llegan hasta 50 los partidos políticos. Cuando no hay nadie que nos ofrezca un proyecto nacional. Cuando no hay liderazgos que desatan no solamente la confianza en lo que le estás proponiendo, sino la confianza en que no te van a robar y la esperanza en que lo que se promete se va a hacer. No hay en quién creer en el Perú y eso es desmovilizante y desmoralizante. Entonces, ¿qué te queda? Seguir con la vida cotidiana y sobrevivir. Esa es nuestra tragedia en este momento. No están locos. Dina Boluarte y todos estos impresentables que están tomando o que han tomado en sus manos los destinos del país. Y cómo se concertan en ellos, entre ellos, y cómo se protegen, porque en realidad ahora no importa lo que piense la gente, no les importa un comino lo que piensa la gente. No les importa un comino lo que piensan sus propios técnicos cuando les observan la ley. Los técnicos, los especialistas dicen, no, esto está mal, no importa. ¿Qué diablo? Nosotros hacemos lo que nos da la gana, total, basta, que se pongan de acuerdo. Dina y su hermano, César Acuña, la gente de Keiko Fujimori, por ahí Avanza País y Renovación y ya está. Y por supuesto, el señor Cerrón, ¿no? Que está legislando para favorecerse a sí mismo, el primer favorecido con la ley sobre el crimen organizado, el primero va a ser Vladimir Cerrón y su hermano. O sea, para que se entienda de para qué se están haciendo las leyes en este país. O sea, se ponen de acuerdo entre estos 6 personajes y hacen lo que les da la gana en el Perú. Y democracia hace rato que en el Perú. Esto no es democracia, ni acá ni en ninguna parte del mundo. En ninguna parte del mundo. Entonces, es decir, nos han perdido el respeto, decía, a sus técnicos, a sus especialistas, a los ciudadanos, a la gente, a los medios de comunicación. ¿Ustedes creen que les importa? Es decir, antes decían, uy, viene el domingo, ¿qué cosas sacarán los programas periodísticos el domingo de la noche? No, que saquen lo que quieran. Total, acá no pasa nada. Y si pasa algo, ya veremos cómo nos protegemos unos a otros. Esa es la lógica de esta gente. Y así estamos y tenemos que ser conscientes, pero ahí viene por enésima y cotidiana vez la pregunta, ¿cómo diablos salimos de esta situación? ¿Cómo diablos salimos de este entrampamiento? Porque, escúcheme, tenemos un peligro. Que todo este descontento, toda esta molestia, todo este hartazgo, si llegamos así como está, porque además Dina confía en que el aeropuerto internacional Jorge Chávez, el nuevo, que va a ser una cosa bestia, ¿no? Va a crear una imagen espectacular y no han sido capaces de resolver los problemas de infraestructura alrededor. El puerto de Chancay, que va a salir a pesar del gobierno de Dina Boluarte, porque si hubiera sido por el Ministerio de Transporte, no teníamos inauguración del puerto de Chancay por las tonterías que hicieron con respecto a los derechos de uso de los servicios. Después de haber firmado un trato con la empresa Cosco, la operadora del puerto de Chancay. Pero no hay infraestructura alrededor, no hay plan. Andan preguntando a los especialistas qué nos hacemos con tremendo puerto, porque no hemos pensado, ni hemos planeado, ni hemos actuado en relación a este megaproyecto. Pero en fin, piensan que como va a subir el precio de los minerales y va a haber mega obras, entonces el prestigio de Dina va a crecer. Se están engañando. Y termino diciendo lo siguiente, hay un peligro muy serio, que no es una broma. El hartazgo de la gente, si continúa esta situación en el 2026, puede llevar a que la gente diga algo que lo voy a decir en los términos más groseros que se me puedan ocurrir, a la mierda con el país. Y voten por Antauro Humala y a la mierda del país. Eso es lo que nos puede pasar. Entonces, tenemos este espacio para que las cosas cambien. Tenemos el espacio, y la pregunta es, ¿de dónde puede salir ese cambio? Pero por Dios, de la propia gente y de los representantes reales de la gente en este momento. El poder que tiene una institución como la Sociedad Nacional de Industrias, que ha logrado hacer algo impensable, es decir, reunir al motor de la economía nacional en este momento, el mayor generador de empleo, que son los emprendedores, los micro y pequeños empresarios. La Federación de Construcción Civil, la Cámara de Comercio asociada a ello, la
las cámaras de comercio en el interior del país, las juntas de usuarios de riego, las facultades universitarias especializadas, los colegios profesionales que representan realmente a gente, que tienen detrás de ellos a miles de personas capaces, inteligentes, que conocen cada sector, que tienen respuestas, que tienen proyectos para los problemas de cada sector en sus regiones. Si esa gente se junta, si esa gente se reúne en cada región y a nivel nacional para formular un gran proyecto, eso no lo para nadie, porque eso va a tener inevitablemente su expresión política. Eso es lo que hace falta en el Perú y eso es lo que yo les puedo decir después de 20 y tantos días de haber estado fuera del aire pensando mañana, tarde y noche y tratando de leer hasta donde podía sobre la historia del Perú. Eso es lo que no se ha hecho en estos 200 años o más de independencia. Es exactamente lo que no hemos hecho. Es construir un gran proyecto nacional que represente a la gente que está conduciendo y haciendo que este país se mueva, camine, avance pese a los políticos y que eso tenga finalmente la forma de expresiones políticas confiables y sólidas, partidos que merezcan el nombre. Si no, vamos a tener que atenernos a las consecuencias y lo que viene o lo que podría venir, más allá de las posibilidades extraordinarias, todo lo que tenemos mineral que el mundo quiere, agricultura, exportación, turismo, pesca. Olvídense lo que tenemos. Nos sobra para convertirnos en 20, 30 años en un país del primer mundo. Todo eso se va a ir abajo. Se va a ir abajo por el hartazgo de la gente con respecto a los políticos en el Perú y va a la gente terminar votando por cualquier cosa el 2026. Está en nuestras manos que las cosas no sean así y cambiar el rumbo porque todavía felizmente estamos a tiempo. Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro, esta es Exitosa, la voz que integra el Perú, 95.5 de la FM en Lima, canal 34 de Movistar.